No te estés peinando tanto, Luis. Está Ay, que estoy calvo, tengo un hueco, aquí tengo un hueco. Nada, está que te peinas, así que no venga con tus zapadas. Está bien que las niñas se estén arreglando. Tú no, si tú eres feo y vas a morir feo. ¿Pero por qué? Si nosotros los niños también podemos arreglarnos, mi querido doctor. Me hacía falta escucharlo, doctor Carlos García, la verdad. ¿Y por qué no? A ver. Ah, lo hostiga. Voy a mi doctor. ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. A ver, yo también tengo cámara para que vean. Aquí estoy. Claro que sí, ahí sí. Para que vean que tampoco estoy botado. Aquí la única arreglada es Fabiola, la única que está arregladita, bien planchadita. Esa Fabiola está planchadita. Prenda el micrófono que no se escucha nada. Estoy diciendo que soy ama de casa completa. ¿Me escuchan allí bien o no? Sí. Sí me escuchan. Sí. Yo sí la escucho. Yo le doy bajito. Yo lo di clarito. Acabó de decir que se retire de la universidad para ser ama de casa toda su vida. Yo la escuché. Eso más o menos. Licenciada Mercy, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo está Mercy? ¿Cómo le va? Mi amor. Hola. Ahí me escucha mejor, Doc. Hola. ¡Qué elegancia, Dios mío! Ya parece artista de cine. ¡Qué bestia! Esas cantantes famosas. No es que no valía mi otro micrófono. Súbale el volumen. Ya le subí, ya le subí. Luis, ¿cuántos somos, Luis? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Santos? ¿Qué tal, Carlos? A los tiempos que te veo, yo pensé que te había agarrado el coronavirus. No, a mí mándame que yo le voy a... Nada que para ver allá ahí que vamos a conversar de la... con el proceso. Doctor Alarcón, un gusto saludarlo. Hola Luis, ¿cómo están? Buenas tardes con No todos. se le escucha Gusto nada, verles. doctor. Jorge Alarcón, ¿Qué tal? ¿dónde andabas escondido? Te andaba buscando el coronavirus, por aquí vino a preguntar por ti. Ahí ténganlo nomás guardadito, ténganlo nomás. Doctor, está muy grande su cabello. Déjame ver el moño que se ha puesto atrás, por favor. Voy a llamarle a Leonardo porque a ver si no se olvidó. Luis, ¿cuántos somos? Somos aproximadamente 4, somos, la verdad que no sé, déjeme ver. Porque hasta ahora estamos 8. Doctor, ya estamos en la reunión, lo estamos esperando. Ya, está entrando el doctor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 más 1, doctor. Faltan 4 entonces. Sí. 5. Falta Anabel, Ilia Aquí Casanova. ya entró Leonardo. Sí, falta Ilia. Ilia también está invitada. Yo creo que nunca le dije. Vamos a ver. Voy a mandarle el link a Ilia otra vez. Ya vamos 9 con Leonardo. Hola.
Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Señor decano, ¿cómo está? Muy buenas, están todos. ¿Quién falta, Luis? Ya, profe, estamos pendientes todavía la doctora Ilia, está pendiente la doctora Cecibel y Milton. A ver, vamos a timbrarlo, a ver que pongan pila. Y la doctora Anabel, que es de vinculación. Esos son los que usted me dijo, profe. Y Sí, sí, sí. Llámalo a Milton, yo llámalo acá. ya llamo a Milton. Milton, estamos ya en la reunión, estamos esperándolo. Ya. Es el último link que envío, ¿no? Conéctate al CEDIA del doctor García. También falta Xiomara, ya la llamo. Bien. Bueno, para ir avanzando entonces. Ah, Cecibel no aparece. Y Diana tampoco. Diana está por sí aquí. está. ¿Por qué se me descargan a Diana? Ah, no, sí, ahí la veo. Es que él le gusta. Está producida, no la reconocía por la producción. Ella no está Ay, votada yo estoy tampoco. con el pelo amarrado, ese va. Ese es lo máximo de producción. Mire, no es justo. Me Ya carga, ven, mi cargadero deja pilatos usted. Cecibel. Ya estamos 10. Ya que uno por cada uno, porque esto tenemos que consensuarlo y vamos a disparar el proceso de... Déjame llamar acá. Profe García, usted sí ha Conéctate accedido a al CEDIA. CEDIA del doctor García. No, Doctor- del doctor García. CEDIA. Luis mandó Doctora Fabiola, usted se va con mi lista para el CEDIA. el del doctor García. Perdón, no le escucho. ¿Me habla a mí o no? Ah, ya, porque creo que me anotaron en las dos carreras, entonces quedo con usted. Usted me dice. Ya. Sí, está bien, con usted. Sí, Ya, es ok. lo mismo igual. Sí, gracias. Sí, bueno. Efectivamente, es Active su micrófono, Luis. era el teléfono. No lo activo porque mi esposa está que me reta por el teléfono, que con quién estoy en la habitación. Entonces, para que no escuche el doctor Alarcón, ¿me entiende? No quedar mal ante mis compañeros. Qué triste. El doctor Carlos García me va, después no me deja vivir el doctor Carlos García. Ya estamos 11. Ya. Hamilton. Bueno, vamos a avanzar. Ya está. Aquí más entró por ahí. Ya, otra, hasta Ilian. Ya, faltaría Milton. Vamos avanzando. Verán, compañeros. El motivo de esta reunión es porque tenemos que construir la nueva realidad. Significa que no existe y hay que comenzarla a diseñar. Pero en función de ciertos parámetros estratégicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como el siguiente periodo lectivo es solamente clases teóricas, donde no hay el componente práctico, ni simulación, ni práctica, ni vinculación en terreno, nada. Lo que hay solamente es el escenario virtual donde vamos a trasladar información. Tenemos que ver cómo esa información la trasladamos en experticia, cómo la trasladamos en sabiduría, porque información está en la red. Ellos no necesitan a nosotros para la información. Ninguno de mis alumnos necesita leer diabetes. Yo enseñarle diabetes, si lo puede leer del ADA 2000, está al día todo. Pero lo que yo sí le transmito es la experticia y la experiencia, la sabiduría del maestro a través de esta plataforma digital. Y no tenemos espacio para práctica, no tenemos espacio para simulación, no tenemos espacio para enfrentarlos al paciente. El único escenario que tenemos es el escenario virtual teórico
tutorial teórico, hasta tutorial teórico visual, y hasta ahí llegamos, no tenemos más. Por lo tanto, esta reunión es para comenzar a generar ideas, para hacer un estándar, para que nadie se dispare por ningún lado, porque todo el mundo tiene que generar la evidencia. El escenario legal que tenemos es el sistema de gestión académica, donde podemos trasladar la información para evidenciar nuestro trabajo, ese sistema de gestión. Pero tenemos que ir ampliando un poco más a la tecnología que existe, no sin recabar toda la información que tenemos que ir reponiendo en el sistema de gestión, como evidencia de nuestro trabajo. Más ahora que nos están mirando con lupa. Miren, nosotros acabamos de pasar 2 planificaciones. La una la tiraron abajo, que fue la planificación que se aprobó en enero con el Consejo de Facultad anterior. Significa que nos quedamos en 0. Había una orden, solo titulares, 0 contratos. Se hizo una gestión con las autoridades donde yo estuve interviniendo con el rector y los decanos, justificando cada una de las acciones que vamos a llevar. Tal vez ustedes no saben lo que queremos, pero me toca ir desplegando información. ¿Qué queremos? Queremos posgrados, queremos investigar, queremos gente que se dedique a trabajar en posgrado. No tengo talento para eso, escogí a uno. Queremos investigación, no tengo talento para eso, escogí a otro. Con esos 2 objetivos de investigación y posgrado, se ha ido contratando recursos que justificó que se incluyan en la nómina de contratos que estaba impedida por el gobierno, pero pudimos justificarlo ante el Ministerio de Finanzas. Para llegar a la planificación que tenemos, tuvimos que discutir en el seno del Consejo de Facultad, discusión política, en planificación, discusión técnica, con el rector, discusión financiera, con el financiero, discusión de plata. O sea, se ha llevado un proceso bien complejo desde enero hasta hoy día, porque hoy día tuvimos que bajar una profesora que nos exigieron por cumplimiento de normas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que nos están mirando con lupa. Con esta experiencia de contratación y planificación, yo sé que me van a mirar con lupa la acción de nuestros docentes. Por eso necesito que de esta reunión salga un formato estándar para que todos hagan. Si no, vómito prieto, les van a quitar la plata. Tengo un problema. Los profesores tienen que justificar desde abril. Tenemos que hacer varias cosas, si no les van a descontar dinero. Tengo un problema, los contratos empezaron el 1 de mayo, los coordinadores de carrera tienen que justificar esos contratos con gestión y trabajo. O sea, tenemos que justificar, y tengo un problema, tengo que justificar la academia en la aplicación de sílabos para este periodo lectivo, las tutorías. Pero en este escenario conflictivo, que es conflictivo porque es nuevo, pero es una oportunidad para generar nuevos espacios. Sobre ese antecedente necesitamos comenzar a pensar cómo vamos a hacer con un objetivo. Cada uno de nosotros tiene que generar la evidencia, si no, vómito prieto. Estoy insistiendo en eso. Yo tengo reuniones con el rector, directamente con la gente del ministerio, y nos quieren cerrar las universidades si no justificamos. Hay la intención, no hay plata en el país, quieren cerrar las universidades. Si no justificamos investigación, con el pretexto que no investigamos, se cortaron $5 millones a la universidad. No se justifica pagarle a la gente que dé clase. Así dijo el ministro. No, el ministro de Finanzas, ni el presidente. No se justifica si nosotros no hacemos un proceso evidenciado dentro del orden académico a nivel superior, no como colegio. Entonces, todo este recorrido que yo he estado trabajando en todos estos procesos, me obliga a que los convoquen a ustedes como los más brillantes para tratar de armar un estándar que después no justifique que nos descuenten del sueldo, ni justifiquen que nos cierren la Facultad de Medicina ni la universidad. Esto tiene un trasfondo. Dinero. No hay dinero. Y no habrá dinero. Entonces tenemos que justificar nuestro accionar académico para poder flotar o sobrevivir. Tal vez, si no me entienden la gravedad del tema, se los repito, estamos en un escenario código rojo de que cierren las universidades y no justificamos
Ya el tema del contrato ya lo he podido justificar, ahora yo tengo que justificar las horas nuestras de clases en evidencia tangible y normativamente aceptable. Ese es el escenario donde tenemos que comenzar a dar las mejores luces. Yo convoqué al doctor Jorge Alarcón porque él conversó conmigo de que tiene unas ideas en circunstancias de que ya han hecho una experiencia donde él trabaja, en el colegio donde él trabaja. Convoqué al doctor García como miembro de la comisión, pero más que eso, porque él ya ha venido haciendo otro proceso de capacitación de buena voluntad de los compañeros, y por ahí ya tenemos 2 experiencias. Al resto de compañeros para que comiencen a aportar ideas de lo que tenemos que hacer en las clases virtuales o clases online o clases a distancia. ¿Cómo van a ser? ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es la plataforma y cuál va a ser el formato? Entonces, sobre eso necesito escuchar ideas. Doctor Cedeño, no sé si me... A ver, doctor Alarcón, el resto de compañeros apaguen los micrófonos. Una vez que se da la palabra, abre el micrófono. Adelante. Ya, yo voy a, en este momento les he preparado unas diapositivas que quisiera, no son mías las diapositivas, simplemente de las capacitaciones que yo he recibido, les voy a transmitir a ustedes. Habida cuenta de que ahora sí se está preparando para este tipo de nuevo aprendizaje. Los horrores que se han vivido, especialmente en Quito, tanto en la universidad como en los colegios, es espantoso. A ellos les tocó coger a mitad del camino, improvisar, llevar las tareas que desde el cierto punto de vista no es lo mismo estar en clase que presencial que la otra. Y algo que nosotros a lo mejor estamos dejando pasar, bien dijo el señor decano, estamos con la lupa, pero aquí el señor decano me habló de la lupa de las autoridades. Hay otra lupa que nosotros le estamos dejando a un lado, que es la lupa de los padres. Los padres de familia nos van a ver dar clases. Nos van a juzgar nuestra forma de dar clase. Hoy por hoy, a nivel del colegio, se han hecho los webinars de diagnóstico y ha habido comentarios de los padres afirmativos, felicitando y también ya sugiriendo que tal profesor debe mejorar la pedagogía, que ni sé qué, ni sé cuánto. Imagínense en lo que nosotros tengamos padres de familia que sean médicos, que nos van a estar, o sea, en áreas de la salud, y van a estar juzgando. Tarde o temprano ustedes tendrán sus hijos en el colegio y van a verlo cómo le están capacitando a sus hijos y van a juzgarlos. Entonces, nosotros también estamos bajo esa lupa, que también yo la veo que es importante que nosotros como Facultad de Medicina demos como áreas de la salud, demos un ejemplo especialmente de qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. Bueno, como les decía, estas no son diapositivas, yo le he adaptado justamente para la ULIAN. Entonces nosotros vamos a ver que estamos en un problema de la educación, en donde nosotros cada vez estamos inmersos en un sistema envuelto en políticas, envuelto en una serie de normas que mientras más nos rellenan de papeles, más nos confunden. Y eso es una política de educación que cada vez es criticable, porque cada vez nosotros aparecemos con un nuevo formato, al día siguiente ya aparece otro y cada vez no terminamos de entender qué mismo es lo que quieren. También tenemos que las instituciones, en este caso la ULIAN, debe organizarse bien, debe dar los recursos hacia el profesorado. Y yo pienso que esos recursos deberían ser gratuitos, permítanme la opinión, que el docente no tiene por qué pagar, porque se cree que esta educación virtual no genera tanto trabajo, es más trabajo que el presencial. Ustedes se van a dar cuenta cuando tengan que preparar su clase. No es lo mismo, van a generar mucho más trabajo. Y si no hay los recursos, va a haber una saturación terrible. Eso pasó mucho en la Universidad Central, en todas las universidades públicas, en donde los pocos recursos que habían dado a los docentes hacía que era imposible dar clases. Cada cual se conectaba cuando quería en base al horario
no había un orden para poderse conectar y eso generaba una saturación y caída del Internet. Pero aquí, ¿quiénes son los actores principales? Los estudiantes, los docentes y en este caso el representante, el padre de familia. Porque, ¿en qué sentido? Van a estar viendo cómo damos clase y van a estar manifestándose a favor o en contra. Pero ¿qué tenemos los docentes en cuestión de aula virtual? Déficit metodológico y pobres estrategias de evaluación. Podemos ser muy buenos a nivel de aula presencial, pero en cambio a nivel de aula virtual tenemos ese gran déficit. Por eso es que justamente antes quienes prevalecían en el conocimiento eran los libros. Y la tecnología era ocupada, pero de alguna manera, de una manera mínima. ¿Qué es lo que se busca? Justamente buscar estrategias adecuadas para los diferentes cursos y las asignaturas, pero estrategias que signifique estrategias con tecnología moderna, pero con pedagogía anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Llevar la estrategia que nosotros, la estrategia académica hacia la tecnología. No es cuestión de decir, llevar la clase presencial a Zoom. No, adaptar nuestra clase a Zoom. O sea, que nuestra clase sea favorable para que Zoom sea un instrumento válido. Entonces, ¿qué es lo que los profesores están haciendo generalmente o hacíamos todos? Copien los links, consultar en internet, luego hacen un resumen, me envían la tarea a mi correo electrónico y preparen la exposición. Eso era. Entonces, los recursos tecnológicos, y esto sí es muy fundamental, no son para acumular tareas para los estudiantes. Y miren que esto pasaba mucho en Quito, en las universidades. Mandaban tareas, pero ojo con que las tareas mandaban a conseguir cierto tipo de materiales, aún sabiendo que no podían salir. Entonces, cuando uno manda tarea a la casa, tiene que saber que tiene que buscar los recursos que tienen en su casa. Porque no vamos a conseguir recursos de afuera. Porque la gente no va a salir en la tarde. Entonces, ahí tenemos nosotros, fíjense, el profesor, abran el libro en la página 38 y lean el contenido, resuelvan los ejercicios de la página 39 y de tarea queda para la casa la página 40. Eso era aparentemente una educación virtual. Y el libro debe ser un auxiliar del docente y no esclavizar con el libro al estudiante, sino un instrumento para que el estudiante pueda en sí hasta cierto punto aliarse a la tecnología y al libro de tal manera que el aprendizaje sea bueno. ¿Cuáles son los escenarios del aprendizaje? Todos estos eran buenos. El aula, el laboratorio, los parques, la naturaleza, la pintura. Ahora nos toca este escenario de acá. Y este escenario no es de tenerle miedo. Este escenario generalmente va a sernos de mucha ayuda si nosotros comprendemos el buen uso de la tecnología. Entonces, este fue un mensaje que nos dejaron y nos dijeron que aunque los escenarios cambien, los principios pedagógicos, psicológicos y didácticos se deben mantener. Lo que debemos hacer es adaptarle a este nuevo sistema. Y por eso debemos tener en cuenta que los diferentes estilos de aprendizaje, el ritmo de aprendizaje, hay un desarrollo cognitivo diferente. Antes lo hacíamos estudiar en el libro. Antes del libro era la base para el estudiante de medicina. Hoy tenemos que ver cómo la tecnología lo forma profesionalmente. Y es por eso que nosotros debemos ver qué actitud tiene hacia el aprendizaje el estudiante. Debemos buscar el interés de ellos, hacerle que la tecnología sea bueno desde el campo educativo, porque para ellos la tecnología es chatear, es verse videollamadas, hacer todo tipo de juegos, pero no aprender de una parte como ahora se debe. Debemos tomar en cuenta la duración de la clase. Esto es un factor importantísimo. La duración de la clase no debe pasar de 40 a 45 minutos. Porque si usted lo esclaviza a una computadora, el alumno va a estar hostigado y va a ser una pérdida de tiempo porque no va a lograr concentrarse en lo que está haciendo. Y ¿a qué se refiere los momentos de la clase? Cuando el estudiante, uno busca el momento para buscar
¿Cuál es el aprendizaje que queremos aprender en ese momento? Interrumpirlo la charla para buscar una conectividad con ello. Eso cuando las clases sean sincrónicas. ¿Qué vamos a tener? Errores. Vamos a tener distractores. Por ejemplo, ¿qué hemos encontrado nosotros cuando hemos hecho los webinars con los colegios? El alumno tiene muchos distractores, que tiene un perrito al lado, que tiene un gato al lado, que entra la mamá, que lo llaman, que le traen comida al sitio. Entonces, son distractores que van a seguir pasando. Y nosotros no nos podemos enojar en ese sentido si la mamá le trae hasta por ver qué estamos haciendo. Y una cosa es importante, el manejo del idioma. No se olviden que nos van a escuchar. Tenemos que tratarlos a los alumnos con la mayor cultura posible. Porque no se olviden que usted es un docente universitario. Y como tal, la imagen que vamos a proyectar debe ser esta. ¿Qué buscamos con esto de las manejos? Equilibrar. No pueden desaparecer los libros porque los libros son parte de la formación, pero equilibramos con la tecnología. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué debemos hacer antes de la clase, durante la clase y después de la clase? Por ejemplo, ¿qué tenemos en la preparación? Nosotros ya antes de dar una clase en el sílabo, debemos ver qué destreza vamos a desarrollar. ¿Qué metodología? Mire, esto sí es muy, muy lindo que nos dijeron, el momento que usted piensa que está así, ¿qué va a hacer? Ya está aplicando la metodología. Ya están buscando un método. Entonces, si nosotros no nos preparamos metodológicamente qué es lo que vamos a hacer, simplemente vamos a llevar la clase al aula y lo que es peor, que los alumnos comiencen a exponer. Y es esa época que el alumno exponía para las aulas, ya eso ya no está. Ya el alumno tiene que hacer exposiciones para ser evaluado como una tarea, pero no para que el alumno sea el protagonista de la exposición. ¿Qué tenemos que hacer durante? En la planificación de la clase. ¿Qué tenemos que tener? Recursos audiovisuales, documentos de apoyo, las tareas, que miren, las tareas es muy importante, compañeros. Hay dos tipos de tareas, la tarea formativa y la tarea sumativa. Hay gente que cree que las tareas son solamente para buscar una nota. Entonces, ¿qué es una tarea formativa? La que nosotros le hacemos ver los errores y no es evaluada. Sino, por ejemplo, un caso clínico, luego lo analizamos y vemos que se equivocan. Ahí nosotros les ayudamos a formar, pero no tiene que ser evaluada. ¿Por qué? Porque ese alumno se va a tener temor de participar. Al contrario, no abre la boca porque dice, si digo algo, me califica, me ponen 0. No, que hable, que se equivoque, porque ahí lo vamos a formar. Y la sumativa es la que le evaluamos con puntaje para ir sumando para lo... Entonces, en el trabajo autónomo, nosotros debemos priorizar lo que es la tarea de tipo formativa. Por eso es que el trabajo autónomo se convierte en el factor, uno de los factores presenciales más importantes de la evaluación. ¿Qué es lo que debemos hacer durante la clase? Buscar dos cosas. Una aula invertida, que no es sino darle al estudiante los conocimientos para que él venga estudiando. Lo que hacemos, prepare la clase de tal cosa. Y luego usted da la clase y en base a los conocimientos que los chicos trajeron, hacemos un aula invertida. O sea, ellos traen la clase al aula. Esa es el aula invertida. La construcción, ¿qué significa? Que nosotros durante el desarrollo, la explicación tiene que ser con un lenguaje claro. Y no se olviden que nuestras charlas también pueden ser grabadas por los estudiantes. Y ellos van a difundir esas charlas que vamos a dar. ¿Y cómo hacemos después de la charla? ¿Qué vamos a aplicar? A consolidar. ¿Qué vamos a hacer? A darle la tarea de una manera autónoma. Vamos a consolidar el conocimiento. Y al darle una tarea, tenemos que ver que se pueda hacer en casa la tarea. No mandarle a investigar o a conseguir cosas que no lo pueda hacer porque esté encerrado. ¿Qué hacer? ¿Qué tipo de charlas podemos dar? Clases virtuales, sincrónicas, las asincrónicas, tareas en casa y la evaluación. Son 4 cosas que debemos hacer y que esa es la idea que me parece el señor decano quiere, que nosotros tengamos un esquema definido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que definir? Y vamos a ver que las recomendaciones, por ejemplo, para las clases sincrónicas, que deben ser cortas,
interacciones orales, escritas, con video, grupos de trabajo, foros, etcétera. Las asincrónicas, aquí está, perdón, aquí me he equivocado, pero esto es a nivel de colegio, a nivel de escuela. Las cortas tienen, las asincrónicas deben ser de 40 minutos a nivel superior. Las tareas en casas específicas, cortas, y acá tenemos los recursos que debemos hacer, donde podemos utilizar y definir en este caso que si hay Zoom, porque yo he escuchado a algunos colegas que dicen, no, yo voy a seguir METS porque METS es gratuito. Yo voy a seguir tal porque tal es. Entonces, no podemos irnos al alumno confundiendo con qué plataforma utilizar. ¿Qué tipos de actividades nosotros vamos a tener? Tipos objetales, que significa donde vamos a ver un objeto, donde van a ser videos, donde van a haber diapositivas, donde va a haber un material que el chico haya presentado y lo que elabore el alumno. Las lúdicas son las que manejamos nosotros a través de los profesores, recursos tecnológicos que nos permite hasta cierto punto jugar en preguntas, pero desgraciadamente a nivel superior lo que menos se tiene tiempo es para jugar. Pero Quiz sí ayuda ¿en qué? En que nos procesa una serie de cuestionarios, pero hay que saberlos buscar los cuestionarios, porque hay unos que, por ejemplo, uno de matemáticas, le mandaron unos alumnos de sexto de bachillerato y parecían politécnicos. Y no se olviden otra cosa, que los padres de familia van a querer ayudar a hacer las tareas. Entonces, eso está. Y las sociales, que son los foros del debate, etcétera, que son las cosas que podemos hacer. Y esto quizás es lo que más quisiera que me ayuden, porque me pareció muy, muy interesante, que nosotros debemos buscar el aprendizaje en base al qué, al famoso CREA. Conocimiento, reflexión, experiencia y aprendizaje. Nosotros podemos tener un conocimiento y nuestra experiencia nos puede ayudar a reflexionar y luego a evaluar, que el alumno aprenda. Pero no necesariamente podemos ir desde el conocimiento, sino en base desde la experiencia. Todos nosotros los médicos tenemos nuestra experiencia y desde la experiencia que tenemos podemos ir a la reflexión. Y de la reflexión nosotros podemos ir a evaluar. ¿Y qué logramos con estas dos cosas? Experiencia, reflexión y evaluación. Ver qué conocimiento aprendió este muchacho. O sea, CREA lo podemos manejar de nosotros de acuerdo a cómo nosotros nos sintamos, de acuerdo a la asignatura que estemos haciendo. Entonces, este es otro método y es quizás el que nosotros más vamos, o ya lo estamos haciendo, pero no le conocíamos como método problemizante. ¿Qué significa eso? Armar relajo. ¿Qué significa eso? Armar problema, buscar confrontación académica. Y para ello nosotros tenemos que plantear una situación problemática, que por ejemplo le puedo decir en este momento a los alumnos, ¿saben qué? El COVID-19 no es más que una simple gripe. Ustedes por gusto se alarman, les puedo poner un problema. Y va a haber justamente la discusión de los estudiantes y donde, ¿qué tenemos que ver? Este proceso, ¿con qué nos apoyamos? Con un video, texto de un caso, contar una historia clínica. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué recursos y qué herramientas tecnológicas vamos a presentar? Entonces, ¿qué es lo que más tenemos que tener? Que estos procesos nosotros lo hemos hecho en el aula, pero no lo hemos conocido como método problemizante. Cuando uno hace los foros. Pero este método problemizante, lo que se nos ha sugerido es que no debe ser evaluado para que el alumno participe y este proceso sea formativo, para ayudarle a que se forme como médico, a hacerle casos clínicos, que discutamos todo, porque la única manera de que el alumno a nivel virtual no va a tener miedo de participar, porque no, si le dicen que es una nota, va a cuidarse y va a estar con el celular buscando en Google cómo responde. No, sino más bien que se equivoque y de esa manera nosotros poderle ayudar en base a la experiencia y el conocimiento que nosotros como docentes tenemos. Este método problemático tiene tres tipos de exposiciones. En una en el que el docente realiza todo el proceso y es recomendable para la clase asincrónica. La conversación heurística es de tú a tú, puede ser a nivel de videollamadas, es recomendable para una clase sincrónica también. Y el descubrimiento significativo es, por ejemplo,
y a ir a la investigación. ¿Cuáles eran, por ejemplo, en mi caso, el último fármaco con el cual se está tratando el COVID? Buscarle que el alumno busque la información en Internet y traiga los últimos estudios, las últimas recomendaciones. Y estas son unas recomendaciones que nosotros debemos ver, que no es que hay que hacer un video para que el alumno tenerlo entretenido. Ojalá veamos Coscarelli, veamos el video y usted no. El video tiene que tener un objetivo. ¿Qué es lo que yo espero? Si le digo, estudiante, vamos a hablar del hueso húmero y vamos a hablar de la irrigación. Decirle, a ver, ¿cuál será, que quiero que vean en base a ese video, cuál será la parte más frágil para las fracturas? O sea, ya decirle al estudiante de qué nos va a servir el video a futuro. No solamente entretenerlo, que el estudiante esté mirando el video y que luego diga, bueno, ¿qué le pareció? No, bonito, el video estuvo bueno, se ve chévere, se entendió. ¿Cuál fue el resultado del aprendizaje? Nulo, que estaba bonito. Entonces, los videos deben servir para conocimiento, para comprensión, para aplicar médicamente a futuro. Es decir, en la fractura del húmero generalmente se da a nivel del tercio superior, que ellos sepan cuando vean traumato que ese es el lugar donde se va a fracturar, etcétera, etcétera. Estas son unas reglas que se da para antes de comenzar clase, puntualidad, estas cosas, estas diapositivas, si gusta, señor decano, le puedo enviar. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que debemos tener? Puntualidad, acceso, respeto, conectividad. Y esto que antes no había, el código de ética. El código de ética para utilizar esta parte virtual. Con esto, compañeros, les quiero comentar que el colegio donde yo trabajo, durante más de 2 meses, trabajaron en un manual para los niños chiquitos de escuela, etc. Y yo le pedí autorización para tratar de hacer un manual, cogiendo solamente lo que se da a nivel superior. Y de hecho, les he preparado un manual que quiero, ¿sí se ve el manual en la pantalla? Ya. Ese manual tiene algunas cosas que nos va a servir muchísimo. Por ejemplo, aquí tenemos una introducción, aquí tenemos lo que les acabé de hablar, las reglas para la clase, código de ética, lineamientos para el estudiante, cuáles son las responsabilidades que debe tener cada estudiante. Durante la clase virtual, después de la clase virtual, ¿qué debe hacer? Lineamientos para los docentes, ¿qué modalidades tenemos? Responsabilidades del docente. ¿Qué se debe hacer al final de la clase virtual? Y aquí tenemos las herramientas, miren. Las herramientas virtuales que podemos tener. Y ahí tenemos Zoom. ¿Qué hemos hecho con Zoom? Ayudarle al profesor. Porque algunos profesores, por más que quieran, lo que están pensando la mayor parte de colegas es buscar un ayudante de cátedra para que le ayude a todo esto. En cambio, con esto, nosotros estamos enseñándole paso por paso qué debe hacer en Zoom, qué debe hacer en Classroom, masticadito, que tenga todo para que pueda ingresar y también hacer las tareas. Y otros programas que pueden servir para la educación, todo estaría en bajarlos y hacerle un tutorial si desean. Luego tenemos la planificación curricular. Aquí debemos adaptarlo, nuestro sílabo, justamente poner acá nuestro sílabo. Ahí tenemos las estrategias que podemos tener. Las actividades a distancia. Planificación que tenemos ya también de la facultad, ya tenemos una guía de esto, simplemente adaptarlo. Y aquí están las actividades sugeridas para poder trabajar, para que todos busquen aquí qué pueden hacer. Ahí ya está todo desmenuzado para poderlo hacer. Instrucciones para presentación al docente de todos los trabajos, en qué formato tienen que hacer. Tiene que todo formato llevar una rúbrica. No se puede decir que el estudiante debe saber cómo le van a calificar la tarea. Si no hay rúbrica, no quedaría solamente a criterio del docente. No,
debe ser igual, tanto el estudiante como el docente, las reglas tienen que estar bien claras. Entonces, la entrega de estas planificaciones, ¿cómo deben ser? Las evaluaciones que podemos hacer, evaluación diagnóstica, evaluación formativa. Entonces, todo este tipo de cosas está en este manual, compañero, no lo leo por cuestión de tiempo. Los recursos que debemos tener en casa, y aquí están todos los recursos que un estudiante debe tener, es como la lista de útiles que uno le da, y el estudiante sabe que aquí tiene que tener todo para el estudio. Y aquí tenemos nosotros que hacer lo que decía el señor decano hace un momento. ¿Qué tenemos que unir? Aula virtual, Zoom y Classroom. Aquí yo veo con muy buen criterio y en medio siempre digo la actitud del doctor García. Preparar a los compañeros en Classroom, buscar. Le digo, ha servido de mucho porque los compañeros están de alguna manera metidos y tratando de hacer. Pero es muy difícil que un profesor en 8 o 10 días aprenda así. Eso va a ir aprendiendo a medida que ve las clases. Y finalmente, el tipo de asistencia, cómo se puede manejar. Y aquí hay algo que se llama recomendaciones para los estudiantes, cómo hacer su sitio de trabajo, manejando la rutina, las distracciones, etcétera. Que este manual está por terminarse, no está todavía, pero esa es la idea, que no sé, señor decano, si lo considere apropiado. Yo con mucho gusto les daré llegar. Y esas han sido las solamente recomendaciones que les puedo dar, sugerencias de lo que yo he aprendido, para ver que todo lo que he dicho, qué se puede coger, qué se puede analizar. Y lo más importante, compañeros, es que tengamos un mismo criterio para dar las clases, un mismo criterio para evaluar y un mismo criterio para hacer el trabajo autónomo. Porque si cada cual va por su lado, eso va a ser un caos. Muchas gracias. Decano, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Este documento me parece interesante porque está graficando el modelo metodológico a seguir. Esta es una tarea de los coordinadores, de los directores de carrera, para que lo tomen, lo analicen, lo observen y lo presenten al Consejo de Facultad para aprobar. Vamos a tomar este modelo. Necesito que el licenciado Lor, el licenciado Girben, Cecibel y el licenciado Santos analicen este documento, le incorporen observaciones para pasarlo al Consejo. Y sí, es importantísimo que nosotros tengamos un documento base donde vamos a desarrollar todo el proceso. Muchas gracias, compañero. Doctor García, nos gustaría escuchar su opinión. Se fue el doctor García. Profe, aquí están los miembros del Consejo también, en la opinión de ellos, porque esa es la idea, ¿no? Hacer dinámico para que Charan, a pesar de que nosotros los coordinadores vamos a trabajar en el... A ver, sí sería interesante que hagan observaciones, pero yo esta tarea necesito que los directores de carrera trabajen con este documento y recojan todas las observaciones que en este panel se van a dar. Abrimos un poquito el debate para que incorporen, observen este documento que me parece un buen aporte para este proceso en el cual estamos. Me gustaría escuchar las opiniones de los miembros del Consejo, el doctor Milton, la licenciada Mercy o Mónica. Sí, bueno, alguien está compartiendo pantalla, no sé. Se va a... Ah, ya. Si es que van a explicar algo. Bueno, era yo, ¿no? Porque justamente pues, estaba tratando de abrirlo en una computadora. Buenas tardes con todos. Porque ciertamente escuchaba entrecortado al doctor Alarcón, pero vi las imágenes. En primer lugar, obviamente la educación que vamos a llevar, en alguna ocasión que estábamos en una de las capacitaciones con el doctor García, yo le decía que esto iba a tener un tinte personal, porque nosotros podríamos dar las perlas, pero si no hay la voluntad de los profesores, poco o nada se puede lograr. Y en cuanto a lo personal, de hecho, Cecibel, que tiene la facilidad, podría darse cuenta que yo en mi aula virtual ya estoy trabajando. Entonces, hay personas que a lo mejor estamos posicionadas y encaminadas y convencidas de cómo se tienen que manejar las cosas, pero hay ciertas materias que
que por decir, como anatomía mismo decía el doctor, que son siempre más de tipo teóricas porque es una captación del conocimiento. Y hay situaciones como las clínicas o la misma fisiología que se pueden crear diálogos amplios en cuanto a espacios clínicos. Y entonces, bueno, tenemos algunos escenarios. Y yo siempre comprendí que la educación que vamos a llevar es un estilo de educación a distancia. Por ahí yo tuve formaciones a distancia y no me es ajena lo que hay que hacer. Pero no sé si este consenso es para crear una especie de, no sé, de uniformidad, que sería lo saludable. Pero insisto, o sea, las personas, cada quien tiene su ADN y le pone su cariño también a la cátedra, ¿no? Entonces, eso de mi parte. No sé cómo, por aquí tengo que compartir pantallas, a ver si puedo, pero no estoy muy ducha en este sistema del Zoom. Mi doctora, estamos viendo su pantalla, le comento, desactívela porque no nos vemos todos. Su pantalla, su monitor, su escritorio, doctora Mónica. Arriba, en la parte de arriba, hay una hilera verde y una roja. En la dice Way Option, ahí tiene que desactivar. Igual, ya la apagué. No, seguimos viendo su pantalla. A ver, Sí, yo quería aportar algo. Adelante. Bueno, no es, en algunas ocasiones he hecho con algunos compañeros, he visto esta necesidad, sobre todo esta preocupación que requiere referente al aprendizaje del estudiante, porque como he señalado, no se tiene que ver, tiene que verse el bosque desde todo su contexto. En este sentido, el aprendizaje debe convertirse en un aprendizaje significativo, como lo señaló Abdúe. Entonces, no tenemos que ir perdiendo eso. Muchos de nuestros docentes tienen mucha experticia en el aprendizaje presencial, pero nuestra preocupación sobre todo radica en el aprendizaje virtual. Entonces, sí considero de que se debe de elaborar, y por eso aplaudo las posiciones de los docentes, tanto el doctor García como el doctor Alarcón, en querer compartir sus experiencias con los compañeros docentes, pero tenemos que tener un manual de aprendizaje mínimo, como bien lo sé, o de aplicación mínima, porque como bien lo señalaba Mónica, hay docentes que a lo mejor tienen otra experticia en otras plataformas o en otros medios virtuales, pero sí requerimos estandarizar en nuestra facultad para que si elegimos una plataforma, nosotros nos dediquemos a utilizar esa plataforma, convirtámonos en expertos en la plataforma y no estar conectándonos en unos momentos con Zoom, en otro momento con el Teams, en otro momento con el Google Maps, que también ya es de ingreso, ya se puede utilizar. Entonces, sí necesitamos estandarizar criterios para poder tener una mejor capacitación de nuestros docentes. El doctor Valdés, de la Universidad Autónoma de México, ya establecía también diferentes momentum en el aprendizaje, ¿no? En el aprendizaje en línea, en esta nueva visión que debe tener, en este nuevo aprendizaje disruptivo, que también lo señalan algunos de los autores a nivel académico internacional. Entonces, sí quisiera comentar al doctor que faltaría un momentum que es importante, al doctor Alarcón, un momentum importante dentro de la escala que es la parte de evaluación, que es fundamental. Él señaló la parte de preparación, la parte diagnóstica y también la fase de aplicación, si no recuerdo, pero falta un momento específico que es el de evaluación. Ese momento de evaluación es fundamental, porque la evaluación antes y la evaluación en el clase a clase, pero también la evaluación final. Recordemos que la evaluación final, muchos de nosotros utilizábamos un examen que le dábamos a los estudiantes y ese examen el estudiante lo hacía y lo calificábamos. Tenemos que empezar a discutir, a tener un debate de altura académico para establecer qué mecanismos de evaluación vamos a utilizar en este nuevo periodo académico. Por lo tanto, debe estar plasmado en el manual que se va a realizar. También considerar de que se debe crear algo como también lo señalaba el doctor Valdés en su publicación, un comité de crisis, porque la educación que nosotros podemos tener en las ciencias básicas va a ser, probablemente, difiere en ciertas circunstancias con los de las ciencias profesionalizantes. Entonces, si bien existe un manual en el cual nosotros querramos estandarizar, se puede crear alguna otra duda que es conveniente que la gente que más conocimiento tiene, que esté más preparada en las cuestiones pedagógicas,
nos puedan ayudar. Por lo tanto, creo que además de la función del manual, se debe crear algo como lo señalaba el doctor Valdés, un comité de crisis en esta parte, en este periodo académico, que cuando exista alguna duda referente a algún sistema de evaluación, que cuando existe alguna duda referente a algún tipo de aplicación de la plataforma virtual, nos puedan ayudar. Y en esto nos podrían colaborar los docentes que más experiencia tienen en esta cuestión pedagógica. Quizás eso, de momento, señor decano, también fundamental de que algo de que el trabajo autónomo, en muchas otras universidades que ya se ha venido dando este cambio, el trabajo autónomo, todos los docentes le envían trabajo autónomo al estudiante. Entonces el estudiante se ve muy saturado. Entonces esa saturación, que de hecho nosotros en algunos también lo tenemos, esa saturación tenemos que irla un poco regulando en la saturación del trabajo autónomo. Recordemos también que vamos a tener 2 niveles que son de proyectos integradores de saberes. Eso es algo que hay que cumplir también, el proyecto integrador de saberes, en 2 niveles de nuestro rediseño curricular. Entonces, yo creo que va a ser necesario un comité de crisis que nos dé las luces referente al modelo, al manual y de las diferentes circunstancias que se van a ir presentando en el momento, que de hecho se van a ir, la vamos a ir visualizando. Y por último, señalar que es importante lo que el doctor Alarcón señaló, un diagnóstico de nuestros estudiantes. Tengo entendido en conversaciones con la directora de carrera, con algunos directores de carrera, que ya estamos en el 99% de las matrículas de nuestros estudiantes. Eso a nosotros nos permitiría poder, antes de empezar las clases, poder tener una fase diagnóstica. Es decir, poder visualizar qué estudiante puede tener problemas de conexión, qué estudiante no se va a conectar, qué estudiante puede tener problemas con su aparato. Eso es algo, tenemos que tomar en cuenta que la brecha digital que existe actualmente se considera muy alta, está cerca casi del 60% de una brecha digital en nuestra actualidad. Entonces, no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades digitales. Si bien tienen celular, si bien tienen WhatsApp, a lo mejor no tienen la capacidad para poder una conexión rápida y eficiente para poder tener una clase sincrónica. Entonces, tenemos los docentes que tener una fase diagnóstica, y esa fase diagnóstica la podemos, yo creo que ya realizar desde ahora con los estudiantes una vez que ya la gran mayoría se ha matriculado. ¿Puedo opinar un momentito al respecto de lo que dice Milton? Adelante. Ya. Miren, nosotros hicimos en el colegio justamente unos webinars de diagnóstico. ¿Qué hicimos con estos webinars? Yo, por ejemplo, no estamos dando nada de materia, sino simplemente, por ejemplo, estoy dando síndrome visual informático, alimentación en tiempos de cuarentena, cosas por el estilo. Pero ¿cuál era el objetivo? Averiguar qué tipo de conexión tienen. Y cuando uno veía el 60% en el Estela Maris, que son de alguna manera familias pudientes, tenía un buen internet. Y un 40% la señal se llevaba mala, no, la voz del hospedador se entrecortaba, en fin. ¿Para qué nos sirvió? Nosotros comenzamos a sugerir a los padres de familia que, por favor, mejore el internet para que las clases sean mejores. Y al día de ayer hicimos un nuevo diagnóstico y ya tenemos el 89% de alumnos con buen internet. Entonces, imagínense cuando nosotros tenemos educación pública. Tenemos estudiantes en todo Manabí. ¿Y cómo vamos a ver si les llegan las clases? ¿Cómo sabemos nosotros? Está matriculado. Pero ¿cómo podemos identificar si ese alumno va a tener o no va a tener? ¿Qué les parece si en las diferentes asignaturas, conversaba con el doctor Milton y con la doctora Sibel, hacemos una especie de clases, unos webinars, pero para ver cómo les está yendo? Saludarlos, ver cómo están en la familia, etcétera, etcétera, para ver el objetivo de la conexión y ver con qué alumno nosotros antes de comenzar clase vamos a tener de pronto dificultades. Eso es apoyando lo que dijo Milton. A ver, compañeros, hasta aquí vamos avanzando. Hemos tenido el aporte del doctor Alarcón, donde nos ha entregado una información documentada a través de un documento genérico que por mi autoridad se lo estoy disponiendo que los directores de carrera responsables en este proceso de cabeza de carrera lo analicen y lo trabajen basado en las observaciones que aquí se van a dar. Este documento se va a discutir en Consejo de Facultad, en el plano político y técnico. Lo vamos a llevar a la comisión académica, al vicerrectorado académico. Vamos a darle varios filtros.
para irlo puliendo. Pero igual es un documento genérico que va a irse especializando en el orden de las ideas. También se está hablando de que necesitamos una fase de diagnóstico situacional del público que vamos a atender, que son los estudiantes. Donde es fundamental determinar el grado de uso y de amplitud de utilización de la tecnología. Entonces, ese es un segundo punto que aquí se lo ha planteado y que lo estoy recogiendo para comenzarlo a hacerlo operativo. Sobre el tema de que planteó Milton, un comité de crisis, sí, me parece interesante. Tiene que ser un comité organizador de este proceso, responsable, con capacidad de reacción inmediata, porque estos son procesos rápidos. También vamos a considerar ese equipo, que no le vamos a llamar crisis, hay que buscar un nombre más. Veremos el nombre que se le pone después. Porque en sí, todo el proceso es crisis. Para no recaer en ellos la responsabilidad de esto, todos estamos inmersos en esto. Todos tenemos que reaccionar. No al modelo del siglo XX donde reaccionaba uno y el resto complaciente. Acá tenemos que pasar, como yo les comuniqué en una idea que planteé, tenemos que pasar de la persona al equipo. De la persona al equipo. Y esta es una migración intelectual, filosófica y valórica, que nos va a costar mucho a mucha gente. Pero en cambio va a ser una estructura de sobrevivencia tribal en este nuevo escenario, considerando que aquí cayó la bomba atómica y tenemos que comenzar a sobrevivir. Todavía, por suerte, ustedes, nosotros, estamos en un estatus que no nos afecta la crisis. Ya la crisis está afectando el estatus económico más bajo. La consecuencia de esto se va a ir viendo día a día. Muchos de nosotros ya la estamos viendo. Justamente tenemos que irnos preparando en este modelo académico con la mejor estrategia frente a esto que es una nueva realidad. Y hay que construirla. Se han dado 3 aportes del documento genérico: hacer un diagnóstico situacional y armar un equipo de resolutivo del proceso. ¿Alguien más que quiera aportar? Adelante. Merci. Buenas tardes. Tengo problemas con el audio, no sé si me escuchan porque antes me quedé sin toda la mañana. Clarito y alto. Ya, bien. Dentro de este comité que plantea el doctor Milton, también es muy importante tomar en cuenta cuáles son las condiciones del docente. Porque yo le escuchaba a usted muy atentamente, señor decano, cuando usted manifiesta de que el país está en una crisis y que todos estamos siendo afectados de una u otra manera. Nosotros tenemos que considerar que como personas que estamos en este momento en casa, el trabajo se acumula más. Por ejemplo, ahora estamos en una reunión y se escuchan niños que lloran, y no solamente puede ser por nosotros que tenemos hijos pequeños, sino que también por estudiantes. Yo he estado en conversación con estudiantes y, por ejemplo, se refiere un estudiante al hecho de que, profesora, no puedo estar en sus clases a las 11 de la mañana porque tengo que cocinar para mi familia que llega de trabajar. Entonces yo le decía a ella, hija, yo también tengo que cocinar, porque ahora no tenemos esas personas que nos ayudan a nosotros con lo de la casa. Y también estamos dentro de ese grupo de personas que también podemos contagiarnos en algún momento. Entonces también dentro de ese comité tenemos que mirar ese tipo de situaciones de cuál va a ser la ayuda al docente. También tenemos que mirar dentro de ese comité que no todos nosotros en este momento estamos colocando nuestros recursos de internet, nuestros recursos de computador. Muchos profesores, conozco compañeros que no tenían computador y han tenido o van a tener que comprar un computador, que van a tener que accesar a más capacidad de internet. Entonces, cuando empezamos nosotros a estresarnos porque no viene el sueldo, a estresarnos porque las cuentas vienen y a veces no tenemos cómo solventarlas, por mucho que trabajen 2 personas dentro de un mismo hogar. Entonces, sí, ese tipo de situación es importante que no solo se lo considere para el estudiante. Sabemos que el estudiante es el actor principal en nuestro trabajo. Si ellos no se hubiesen matriculado, relativamente nosotros no hubiéramos tenido trabajo.
Pero sí pido, por favor, muy encarecidamente, que se mire la situación del docente. Mientras nosotros estemos en semáforo rojo, alguna vez tendremos que salir a hacer compras de comida, medicina o lo que sea. Entonces también hay que tomar en consideración ese lado humano que nosotros también pertenecemos y que no se castiga al docente porque tal vez en algún momento no pudo estar en clases o se justificó por medio de sus estudiantes. A lo mejor, ahorita estamos cobrando cada 15, 17 del mes. Entonces, y las cuentas a veces vienen en 5. Y a pesar de que dicen que no van a cortar ningún servicio, sin embargo, a veces está, me pasó a mí hoy en la mañana. Entonces, ese tipo de situaciones hay que también mirarlas en ese comité. Yo sí agradezco que por favor se mire también al docente como una persona humana que va a tener diferentes tipos de situaciones en las que va a flaquear y que no se le vaya a recriminar, sino que más bien se converse con él y de ver de qué forma nos apoyamos. Era lo que quería aportar. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, compañero? Darle paso al doctor García. Aquí tengo. Buenas tardes con todos. A lo que decía la licenciada Sancán, es muy real, ¿sí? O sea, sobre todo más para las mujeres, en este momento no solo son docentes, son amas de casa, son madres de familia, se han convertido también en profesoras de sus hijos, porque si tienen niños pequeños también tienen que ayudarles en las actividades. Entonces, una de las modalidades de trabajo no es solamente las clases sincrónicas, sino que también tenemos que pensar en realidad, o sea, realizar la modalidad asincrónica, de tal forma que quizás un contacto sincrónico con el docente, con el estudiante debería ser 1 o 2 veces por semana, dependiendo del número de horas que tenga la asignatura, ¿sí? Para de esa manera también que el docente tenga tiempo de poder realizar las múltiples actividades que estamos en nuestra casa. Cuando estamos en la universidad éramos exclusivos de la universidad, llegábamos a las casas y nos olvidábamos de la universidad. Bueno, ahora nos toca participar simultáneamente en varios escenarios. Entonces yo creo que actividades asincrónicas es lo que nos va a permitir poder llevarnos en ese contexto. En relación a lo que decía Milton y que también lo recalcó el doctor Jorge, relacionados con hacer un diagnóstico con los estudiantes, nosotros podríamos seleccionar docentes o seleccionar asignaturas, ¿sí? O sea, una asignatura de cada uno de los niveles, de tal forma de que no se sature el sistema y que se pueda hacer ese diagnóstico. Por ejemplo, elegimos anatomía, elegimos histología especial humana, patología, anatomía patológica, y así cada una de las asignaturas para poder ver y determinar cuáles son los problemas de conectividad que tienen los estudiantes, que es algo que se me ocurre en este momento y que nos permitiría tener una mayor facilidad y un mayor acceso y saber qué problemáticas nos vamos a encontrar en el momento de iniciar clases. Buenas tardes con todos. No sé si me permiten unas palabras. Tenemos una normativa de emergencia nosotros, la cual fue presentada por el Vicerrectorado Académico y lo estoy publicando, por eso no sé si lo puedan ver ya en la pantalla compartida, donde nos habla del artículo 8 de la organización del aprendizaje y nos dice que las clases van a ser como modalidad asincrónica. Nosotros no podemos garantizar que los estudiantes ni los docentes, como bien lo decía la licenciada Mercy Sancán, que la verdad que aplaudo lo que ella dijo, porque tiene razón. Yo mismo me encuentro en el problema de mi computadora que se me daña cada vez y cuando, y ya no es realmente dependiente o no de la computadora. Un pedacito, un poquito. Uno. Entonces es complicado que yo venga no y a la final me funciona bien la computadora el día lunes y yo tengo clase el día martes y ya no la pude abrir. ¿Y qué significa? Que no cumplí, pero porque no quise yo, sino porque la computadora no me funcionó. Por eso es que están hablando básicamente de que nosotros tenemos que garantizar, sí, la calidad y la rigurosidad académica, pero no nos están hablando de que las clases tienen que ser con un Zoom o con un Classroom o como se pueda dar con todos los estudiantes en un momento determinado. Nosotros tenemos que impartir las clases, sí, pero considerar que tenemos estudiantes que están inclusive en campos. Nosotros tenemos estudiantes que están
no sé, del campo para adentro, no tienen internet, no tienen una computadora a la mano, que les va a tener que buscar de alguna forma para poderla conseguir. Entonces no podemos ser tan rigurosos en ese aspecto. Yo sí considero que la creación de un comité situacional me parece muy bien, un comité situacional de la facultad. De hecho, yo se lo propuse al doctor Cedeño hace algún tiempo ya, de que nosotros deberíamos tener un comité de la emergencia en la facultad, igual como se ha hecho a nivel universitario, para poder tratar las temáticas que se den en relación a este proceso. Algo que también debemos acotar y sería muy interesante, recuerdo alguna propuesta que dijo también el doctor Espinosa, el doctor Cedeño, no me acuerdo cuál fue, que decía que tiene que estar relacionada con el COVID, que es lo que está ahorita, es el foco de todo este problema que estamos pasando. Nosotros no podemos ser, y cojo la palabra que dijo la doctora Sancán, darnos cuenta de la parte humana de todo lo que estamos viviendo, y que hay muchos de nuestros profesores que no saben realmente cómo manejar bien el internet, peor en los Zoom. Yo que me paso a manejar el Teams, y paso todo el día en la computadora. Entonces, sí debemos considerar con aquellos que no estén capacitados. A la final, de aquí a la fecha que nos toque ingresar, podemos armar alguna capacitación, pero ya en la parte virtual, más no en las partes estratégicas metodológicas, sino de la parte virtual. Cómo yo manejar correctamente este tipo de plataformas para ver si lo podemos impartir a la clase sincrónica. Pero si yo me baso en normativa de los que nos han enviado, como les estoy publicando, nos están hablando de una modalidad a distancia sincrónica. Y que no podemos, bajo ninguna circunstancia, convocar a estudiantes en clases sincrónicas sin nosotros tener la certeza de que ellos todos tienen cómo presentarse a las clases. Señor decano. Adelante. Pero ahí dice muy clarito, que dice, no se podrá convocar sin que nosotros tengamos la certeza. ¿Y cómo tenemos la certeza? Haciendo el diagnóstico. Tenemos que hacer el diagnóstico, ver en qué tipo de estudiantes sí tienen buena conectividad y ver la posibilidad de que con esos estudiantes que de pronto no puedan, ver cómo lo manejamos asincrónicamente. Pienso que esa sería una alternativa. Bien, muy buena la aportación de Diana y de Jorge Alarcón. Verán, los responsables de la carrera, que son los directores de carrera, tienen un montón de problemas. Tienen un equipo académico de asesoría, tienen un equipo político académico que es el consejo, pero yo me enfoco en los directores de carrera, que son los que tienen toda la plataforma de problemas donde tenemos que ir desarrollando soluciones. Aquí se están dando observaciones. Se ha generado un documento genérico, general, universo. Tenemos que convocarlo a planeta Tierra. Ese es un trabajo que tenemos que hacer de aquí a 72 horas. Revisar ese documento con la doctora Diana y irle aplicando las normativas. También se está hablando de que hay que hacer un diagnóstico para justamente aplicar ese artículo que están convocando. Tenemos que saber cuál es el universo de los estudiantes de acceso a la tecnología. También se ha hablado de que tiene que haber un comité que vaya estudiando los impactos de todo esto, de esta nueva metodología académica y que tenga una vigilancia sobre los docentes más comprensiva en vista de que es un escenario muy conflictivo para nosotros. También se está hablando de que esto es una responsabilidad de todos nosotros, pero yo quiero darle nombre y apellido a quienes van a ejecutar este modelo. Son los directores de carrera. Por eso deben ir tomando apunte de todo lo que va. Posteriormente haremos una segunda reunión más filtrada entre el Consejo de Directores de Carrera para ir ya a amalgar el documento que vamos a trabajar que esté más pulido. Y luego tenemos que irlo subiendo hacia arriba para darle aceptación y legalidad, porque esto tiene que pasarse por comisión, por el vicerrectorado académico. O sea que hasta ahora creo que han habido interesantes aportes, ha sido muy aprovechada pero quisiera que el doctor García nos aporte con su visión. Si está por ahí. Ya. Doctor, disculpe, estoy poniendo mi manito desde hace rato. Respecto a lo del diagnóstico, nosotros en la plataforma de Office 365 tenemos también una parte que dice Forms. Y allí hay cómo hacer encuestas. De hecho, eso es lo que yo tenía pensado con el correo institucional de los estudiantes, que de hecho es con la cédula de ellos.
y enviar esa encuesta para saber las condiciones en las cuales estaban, porque eso es lo que yo particularmente pensaba hacer con mis estudiantes, que ya espero que ya sean todos los que tengo acá en la plataforma. Entonces, de esa manera ya se tiene un contexto rápido. Recuerde que cuando el asunto del internado fue con esa plataforma que está a la mano de todos, que hice las encuestas para saber de los internos. Entonces es un mecanismo y se lo puede enviar por materias o por semestres, como sea. Perfecto. Una vez que tengamos un documento más o menos, ya un documento específico de la metodología que vamos a hacer, los coordinadores de carrera tienen que socializar a sus profesores para que cada uno de ellos se empodere de la metodología, hacer lo que tengamos que hacer como estrategia, ensayos, lo que sea, tutoriales, etcétera, etcétera. Pero el 25 arrancamos las clases. O sea que esto tenemos que comenzarnos a mover rápido. Doctor García. Doctor, antes de la intervención del doctor García, solo quiero decir dos cosas. Una es el hecho de que sí, podemos hacer el diagnóstico y utilizando esa herramienta que mencionó Mónica, pero eso tampoco nos resuelve el problema, porque también tenemos que considerar aquellas situaciones de estudiantes que tienen 1 o 2 computadoras en su casa y resulta que allí viven 5 personas, entonces nos pueden contestar que tienen el recurso, que saben utilizarlo, pero quizás no tengan la disponibilidad para hacerlo en tiempo sincrónico. Y otro aspecto es que las estrategias que ha mencionado el doctor Alarcón y en lo que nos ha capacitado el doctor García han sido muy productivas y todas yo creo que las podemos aplicar de una u otra forma, pero debemos recordar que nuestra evidencia de trabajo es el aula virtual. Entonces tendremos, yo creo que sacarle el máximo provecho es a esa herramienta, el aula virtual que nos proporciona allí para hacer todo. Eso es todo, ahora sí, doctor Muy García. bien. A ver, doctor García. Bueno, a ver. Inicialmente quiero hacer un par de comentarios. En la formación presencial, el docente era el eje del conocimiento. Lo virtual era un apoyo y el estudiante era el eje de la recepción y el intercambio de ese conocimiento. Esto cambió. Hoy, con la educación virtual o a distancia, el docente es solo el apoyo y el eje de la entrega del conocimiento son las TICs. Nosotros solo somos el apoyo en este sistema. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Segundo, esta semana que está corriendo es la 6ª semana en la que yo he venido en nombre de la Comisión de Investigación capacitando a los compañeros. Empezamos pocos, ya están un poco más ahora. Y el lunes, el día de ayer, hicimos la segunda fase. Ya terminamos el proceso de capacitación teórico virtual. Ayer comenzamos con la práctica y los ejemplos, o sea, haz para aprender. Y empezamos con lo más importante, que sean expertos en el manejo del aula virtual. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que les quiero indicar. A ver, voy a tratar de ser escueto porque esta no es una capacitación, es solamente un proceso informativo. Nosotros recibimos durante, entre comillas, 2 semanas, pero realmente fueron solo 2 días, un miércoles y el siguiente miércoles, donde quedó expresada con claridad meridiana cuál es la propuesta del vicerrectorado académico. Y nos dijeron que teníamos que hacer la tutorización, las clases, como le quieran llamar, tanto virtual cuanto a distancia. Bueno, ese es el concepto de webinario. Que tenemos que dar clases asincrónicas y sincrónicas.
Las asincrónicas que son en tiempo diferido y las sincrónicas que son en tiempo real. Que ahí nos explicaron, y un poco antes yo me enteré, que no vamos a poder usar Teams para dar las clases. Y que la misma universidad que tenía algunas licencias de Zoom para dar las clases. El resto no tiene tanta trascendencia a menos que cada docente quisiera. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Primero, que la gente aprenda a manejar el aula virtual bien. Bien, porque si lo que no está subido en el aula virtual no pasó, no se dio. Y segundo, esa TIC que va a ser nuestro amigo, Zoom, y los estudiantes que no asistieron reciben la grabación, así como la han estado recibiendo las grabaciones de los tutoriales que hemos hecho. Esta videoconferencia es la relación más importante. Mire lo que pasó. Mientras yo le decía a los compañeros docentes todo lo que teníamos que hacer con el aula virtual, hace un día antes de la matriculación, yo tenía subido el sílabo, las reglas del juego y un video de bienvenida. ¿Qué ocasionó eso? Algo espectacular en mi caso. Que el mismo día y al día siguiente de la matriculación me llamaron los estudiantes. A la primera señorita que me llamé, le dije, tú vas a ser la presidenta, llame, por lo menos le dije momentánea, interina, llame un WhatsApp de todos. Les cuento, de los dos grupos de fisiopatología, tengo el 100% en WhatsApp diferentes. ¿Qué logré con eso? Y están todos invitados. El día de mañana, justo para saber cuál es la realidad, a las 8 de la mañana, tengo una videoconferencia donde todos los estudiantes me han contestado que pueden. ¿Por qué? Porque yo habilito la posibilidad de que lo puedan hacer por la computadora y lo puedan hacer por el teléfono. Y que si alguien tiene un problema de sonido con la computadora, pues entonces usa el teléfono y se combinan. Yo activo para que ambas cosas se puedan usar al mismo tiempo. Entonces, los invito a todos ustedes mañana, 8 en punto de la mañana. Como siempre, voy a subir al WhatsApp y al Team el link. No para que participen en esa reunión, sino para que escuchen lo que va a pasar. Yo tengo una primera clase previa con los estudiantes para conocer qué es lo que pasa con ellos y hacer nuestro primer intercambio. Es 8 de la mañana, quedan invitados. Vuelvo a repetir, no para que participen, sino para que escuchen lo que pasa. Yo ya tengo un diagnóstico previo. No tengo ni un solo estudiante, inclusive uno que vive en el cantón Pichincha, que sí tiene cómo. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes de medicina, aunque provengan de hogares pobres, el que estudia medicina, aunque sea pobre, no es tan pobre. Bueno. Nosotros tenemos dos eventos, dos programas. El Zoom, que es para los estudiantes, y el Teams, que es para los docentes. Con este también se pueden hacer videoconferencias, pero no está autorizado por las autoridades para hacerlo con los estudiantes. El WhatsApp es después de Dios para esto. No importa que tengamos todo este montón de cosas, el WhatsApp es después de Dios. A ver, hay 28 actividades que se pueden utilizar para enseñar y evaluar. En las capacitaciones, a ver, si nosotros damos toditas, si es que nos encontramos con docentes que son expertos en buena hora. Los que sí son súper expertos porque han estudiado son los de educación, los de medicina no. Nosotros hemos estado acostumbrados a ver al paciente y al estudiante siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué le hemos dicho nosotros
a los docentes. Ah, si hay un docente que sea experto en todo, no hay problema. Haga todo lo que quiera. Pero podemos cubrir todas las cosas con foros virtuales, con wikis. El wiki no es otra cosa que la formación de un criterio o de un concepto entre varias personas. Es como se hace el Wikipedia. Perfecto. Entonces, foro virtual, wiki, y los informes que obligatoriamente sean hechos. ¿Qué son los informes? Una presentación del estudiante de la clase que ha recibido, sincrónica o asincrónica, y que tiene que obligatoriamente hacerla o con mapas conceptuales o con mapas mentales. Ahí no puede hacer un copia y pega. Tenemos 3. Después tenemos las evaluaciones, que no tenemos problemas. Está el Google Docs y están un montón de cosas, pero el Google Docs es el que más nos permite. Pues no vamos a explicar esto porque no es la idea. Este es el wiki, este es el foro, el wiki. Aquí tenemos 2 elementos que son indispensables para este proceso. El PowerPoint, que lo usamos todos. Pero si tenemos elementos muy grandes, todos deben afiliarse, inscribirse en SlideShare, que les permite solamente subir a la plataforma, al aula virtual, un link. Estos de acá, olvídense. Solo que sean expertos en PowerPoint y en SlideShare. Todo esto los hemos estado enseñando. Ah, ¿qué pasa si no hay internet? Perfecto. Entonces tenemos la tutorización a distancia. Siempre tenemos que tener un libro base, que lo hemos tenido, siempre lo hemos tenido. ¿Cuál es la otra obligación? Que ese libro base tenga una versión digital, legal o ilegal, no importa. Y que la tengamos nosotros en subida en el aula virtual, para que el estudiante tenga acceso pues, a ese libro de texto. Una guía de aprendizaje. Esta tiene que hacerla cada docente, como el programa que hacíamos. ¿Por qué? Porque cada docente tiene su propio estilo. Pues nadie le puede obligar a que tiene que dar las clases de una forma o de otra. Claro, le estamos diciendo que las más facilitas y efectivas y eficientes son el foro, el wiki, los informes con mapas conceptuales y las evaluaciones. Con esas 4 llena todas las notas que necesita. Pero esta guía de aprendizaje, ¿verdad? Que aquí nos dice las reglas del juego, nos dice cómo es que vamos a calificar y qué vamos a hacer. Se desprende del sílabo. Ah, otra cosa. El sílabo no es el mismo nomás. No. El sílabo ya se debió haber transformado en un sílabo virtual y a distancia. Porque el estudiante en este rato ya debería tener el sílabo en el aula virtual. El que nosotros, me refiero a mí, tengamos el sílabo subido, las reglas del juego y el mensaje de bienvenida, que lo hice en un video, provocó que llamen y que hoy y que el día de mañana tengamos la primera contacto evaluatorio. Realmente el segundo, pero este es el primero, que es como un ensayo. Bueno, en toda la gente, en ese que vive en Pichincha, se cayó la antena, entonces va a recibir por el WhatsApp. Pues. ¿Qué cosa recibe por el WhatsApp? La grabación, que es muy grande, no importa. Otra cosa que les enseñé a los que no sabían y a los otros les hice acuerdo, que tenían que tener un canal propio en YouTube para que todos estos videos, por ejemplo, esto que estamos pasando ahorita, yo lo estoy grabando y lo voy a subir. Si yo lo quiero subir, el video, no me lo suben ni con plata encima. Pero si yo lo subo a YouTube, como tengo un canal, y luego ese lo subo a la plataforma que sea, solo subo el enlace. Entonces, ese estudiante que no pudo por cualquier razón asistir a la sincrónica, pierde el chance de preguntar, pero va a escuchar todo lo que preguntaron los compañeros. Bueno, yo voy a subir esto de aquí de todas maneras. A ver, en las actividades, tenemos que
estar seguros que en estas actividades virtuales hay una parte que maneje la teoría. También la práctica. Claro que podemos hacer prácticas virtuales. El intercambio de conocimiento y la colaboración entre los muchachos. A ver, todo esto lo hemos enseñado en las capacitaciones. Estos son los programas, estos dos son los más importantes. ¿Para qué? Para que el estudiante, sin ponerse a sufrir, pueda hacer mapas mentales y conceptuales para los informes. Y entonces también tenemos cómo hacer prácticas. Les cuento que el Office 365, que es oficial en la universidad, nos los permite hacer. Y el Google, un poco mejor. Y es gratis. Y el intercambio. Tenemos los foros, pues. Ahí está el Classroom. Ahí está el wiki que lo hacemos con City Google, que también lo hemos enseñado. A ver, cuando nosotros le decimos a un estudiante que vaya a buscar algo y donde entra a Google, aparece cosas buenas y basura. Y a veces el estudiante que no tiene experticias y menos conocimiento, no es capaz de saber qué cosa es basura y qué vale la pena. Entonces les entregué también a los docentes el enlace de Simbalú, que nos ayuda para que el estudiante lo tenga abierto y no pierda el tiempo diciendo qué es basura y qué no lo es. Mañana vamos a volver a practicar cómo se usa Zoom. Vamos mañana a practicar los dos métodos. El de 40 minutos y también vamos a practicar con el de Cedia. Ya lo hemos hecho. Esto que estamos haciendo desde ayer hoy vamos a hacerlo del Zoom, a las 6 de la tarde. Esto que pensamos ayer, lunes, y que empezamos con el aula virtual, es la segunda pasada. Y que es eminentemente práctico. Y ya docentes del internado lo están usando. Todo el sistema lo está usando. O sea que algo ha servido. Tenemos que aprender bien foros virtuales y wikis, el Classroom que nos permite hacer los foros virtuales, el City Google para los wikis y ser expertos en el aula virtual de la ULEAN. Bueno, en este momento nosotros ya hemos dicho qué es lo que estamos haciendo. Quedan invitados. Después de un rato voy a subir el enlace para que ustedes mañana vean. A ver, yo tengo ya la comunicación en primera instancia por medio esta vaina del chat, ¿cómo que se llama? Del WhatsApp, el 100% de mis estudiantes. No el 99%, el 100%. Mañana lo que voy a tener es mi primera actividad sincrónica. Les he preguntado, les he explicado por el WhatsApp que cómo tienen que hacer, si nomás tienen el teléfono, cómo hagan, en fin. Les he explicado todo. Mañana vamos a tener la verdad y vamos a saber nosotros los docentes que no somos expertos en dar clases virtuales, cómo nos va. Entonces, he invitado a los que están asistiendo y los invito a ustedes. Y voy a subir para que todos, pero que los dejen a los estudiantes, que ellos sean los que participan. Para tener nuestro primer diagnóstico, es mañana 8 en punto de la mañana, que es a la hora que reciben clases conmigo. Gracias, señor decano. Bueno, compañeros, hemos tenido el aporte del doctor García. Básicamente nos dijo dos cosas. Tenemos que tener un canal de YouTube, todos, para poder hacer el mecanismo de sincronismo a sincronismo. Eso es lo más claro que puedo haber dicho. Y tenemos que manejar ciertas herramientas como el Zoom, el WhatsApp, que todo el mundo lo maneja. Habló de Wiki,
y del foro, que ya es manejo. El Classroom tiene que estar inscrito, el sitio Google tiene que estar inscrito, que son gratis y son papayitas. Ya. Está clarísimo. Yo creo que está muy claro que tenemos que guardar la información a un lado para poder el enlace pasarlo a lo más básico, que es el WhatsApp, que todo el mundo lo tiene, en la imposibilidad de que no puedan acceder por computadora o por tiempo real. Creo que con esto complementamos la intervención del doctor Alarcón y del doctor García. Hemos como armado el esquema, tarea de los directores de carrera para que afinemos las ideas y hagamos un micro documento muy práctico para comenzar a discutirlo por consejo de facultad, que voy a convocar rápidamente, y sacar un documento legal para socializar con los profesores y comenzar el entrenamiento puntual sobre las líneas estándar que vamos a desarrollar. Si no hay ninguna observación más, porque el doctor García tiene agendado ya un evento con los profesores, podemos dar por terminado esta reunión Zoom. ¿Alguien quiere aportar algo más? Profe, si el doctor Alarcón nos puede pasar la diapositiva y también Por favor, Jorge, si nos puede pasar a mi correo personal y yo lo paso a los directores de carrera. Después me comunico con ellos en el transcurso por WhatsApp para afinar estas ideas y estas observaciones, y convocaré a un consejo de facultad para delinear un documento con todos los elementos que se han hablado, y tenemos que comenzar a correr sobre lo otro que se ha dicho. Se ha dicho un documento, un diagnóstico, una socialización de esta metodología estándar que queremos implementar, con cierta flexibilidad para aquellos docentes que tienen más experticia en otras áreas. Pero por lo menos debemos poner una base, un estándar básico para el núcleo. De ahí para allá, el que pueda hacer maravillas, excelente, que nos enseñe. Si no hay ninguna observación, compañeros, damos por terminado esta reunión Zoom. Seguimos trabajando con los directores de carrera, si se quedan ellos aquí en este foro unos 5 minutitos nomás. Y el resto, muchas gracias. Gracias, que me hacen bien. Muy bien, Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Profesor, yo no me puedo ir. Ah, no, usted es dueño de casa, quédese nomás. Quédese. Bueno, entonces, aporte, profesor. Verá, a ver, compañeros, con esta idea que hemos tratado, esta lluvia de ideas, que la intención era tratar de captar la experiencia del doctor García, que lo ha hecho muy clarísimo, y la intención de la experiencia de Jorge Alarcón, para partir de una base, ya la base la tenemos ahí. Yo considero que ustedes como directores de carrera son los que tienen la plataforma Problema, porque tienen a los alumnos, a los profesores, el sílabo y todos los procesos. Entonces son ustedes los que tienen que dirigir el proceso de análisis de un documento. El Consejo de Facultad lo va a aprobar, mañana lo voy a convocar para hacer un análisis más técnico-político ahí y comenzar a socializar con la ayuda ya tanto del doctor García como del doctor Alarcón para que nos fortalezcan. Tenemos que hacer una agenda de trabajo con cada carrera, aunque podemos hacerla sencilla porque los contratos es una reunión y los titulares otra reunión. En esas dos reuniones donde tienen que participar el doctor García y el doctor Alarcón, tenemos que llevar las ideas claritas de todo esto que se ha dicho en un documento muy puntual, muy Señor concreto. decano, ¿puedo Dígame. decir algo? Adelante. Convóquelo a Carlos Ávila, el ingeniero. ¿También? Con él estamos haciendo un documento justo de esto, estamos haciendo un documento. Convóquelo, él está bastante... es ingeniero, pues no en esas cosas. Entusiasmado en el tema. Ya listo. Sí, y otra cosa, nosotros hemos ofrecido como comisión de investigación que nos quedamos a partir del 25, como dicen los políticos, en comisión permanente, para seguir guiando a cada docente en los problemas que tenga. Entonces, Gracias. mire, ya tenemos ahí la comisión de Está el crisis, comité. que no le voy a llevar crisis, porque crisis es todo. el Comité escenario. situacional, póngale, situacional. Comité, a ver, den otro nombre, situacional, el comité de reacción, de respuesta, comité tecnológico, comité TICS. Bueno, por ahí va el nombre, ¿eh?
En el documento que ustedes que vamos a desarrollar, vamos a irle poniendo nombres claros. Entonces, los reúno a ustedes porque esta tarea básicamente es de nosotros, de ustedes, mía. Y en secuencia, para irlo subiendo al Consejo de Facultad, para darle una validez legal al tema, amparado en lo que el vicerrectorado nos envió, de ahí partimos, porque solamente es una punta de partida, y tener un documento que lo que me interesa es que ustedes, o sea, nosotros, traslademos ese concepto a los profesores. No queremos que todo el mundo se vaya en desbandada, que cada uno haga lo que... Mire, lo peor que puede pasar es que no haga nada a nadie, que todo sea un cuento, que sea un copy-pega, que sea bajar una charla de alguien. No queremos eso. Ese es el riesgo que puede pasar. Que el profesor sin las herramientas de capacitación o tecnológica, lo más fácil es que baje una conferencia y la pegue ahí para que el alumno la vea. No queremos eso. Queremos que el profesor intervenga en este proceso que es de la nueva realidad. Es una oportunidad que tenemos para cambiar todos los procesos de nuestra universidad, de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo entero. Todo se está generando en construir una realidad basado a lo que queremos, porque ya sabemos lo que no queremos. Lo que no queremos es lo que ya sabemos, la corrupción, la pobreza, la discriminación. Queremos una universidad que sea vinculante, que tenga investigación de impacto, que demos un salto, y este es el momento donde podemos darlo. Yo estoy entusiasmado con esta idea, porque cuando hace 4 años que entré a esta facultad, como decano, ese fue mi concepto. Y yo en ese momento hablaba de cero papel, hablaba de educación a distancia, etcétera, etcétera, pero era como chino para el resto. Pero ahora, yo creo que ese discurso que tuve hace 4 años lo estoy redituando, porque ahora sí hay oídos y ojos prestos para seguir esa luz que significa la nueva realidad. Es una luz que va a depender de nosotros, con nuestra inteligencia y nuestros talentos, desarrollar un proceso de excelencia. Ahora es la posibilidad de la excelencia. No hay otro minuto ni momento histórico en el mundo que no sea ahora. La excelencia como discurso quedó para atrás. Hoy es la oportunidad de aplicarla. Compañeros, ya la tarea está planteada. Analicen la información que les voy a pasar y los voy a convocar, no sé, al término del día o al principio de la mañana, antes del consejo, para afinar ideas entre todos ustedes. Y bueno, manos a la obra. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañeros de directores, ¿ya nos vamos o nos conectamos a Team? Ahora. Sugiero que nos conectemos a Team para